Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Hoy les traigo un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un vídeo que sé que los va a emocionar, un vídeo que, bueno, mejor no les adelanto más. Solo diré que preparen sus pañuelos porque hoy vamos a hablar de amor, de sentimientos profundos, de miradas que lo dicen todo y por supuesto, de dos personas que han conquistado nuestros corazones tanto dentro como fuera de la pantalla. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben que me encanta traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Y en este caso creo que no hay pareja que haya generado tanta expectación, tanto cariño y tanta esperanza como Kerem y Hande. Desde que los vimos por primera vez juntos en Senkalkam, la química entre ellos fue innegable. Esas miradas, esas sonrisas, esas bromas, era evidente que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple actuación. La chispa era palpable, la conexión innegable. Se complementaban a la perfección, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Y aunque durante mucho tiempo mantuvieron su relación en privado, dejando que los rumores volaran y alimentando nuestras fantasías, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Fue un momento épico, un momento que celebramos como si fuera un triunfo personal. Verlos juntos, felices y radiantes, era una inyección de optimismo en un mundo que a veces puede ser un poco gris. Sus fotos juntos irradiaban alegría, sus apariciones públicas eran una fiesta para los ojos y sus interacciones en redes sociales hacían que nuestros corazones se derritieran. Eran la personificación del amor joven, fresco y apasionado. Pero como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande también tuvo sus altibajos. Hubo rumores de ruptura, especulaciones sobre posibles conflictos, y aunque ellos siempre se mantuvieron discretos, era evidente que algo no iba bien. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Kerem y Hande habían decidido tomar caminos separados. El shock fue mayúsculo, la tristeza inmensa. Los fans se sintieron devastados, como si hubieran perdido algo propio. La magia se había roto y el cuento de hadas había terminado abruptamente. Fue un golpe duro para todos los que creíamos en su amor, para todos los que soñábamos con verlos juntos para siempre. Pero como dice el dicho, el amor es como una flor, hay que regarla para que no se marchite. Y a veces, por mucho que lo intentemos, las cosas simplemente no funcionan. Las razones detrás de la ruptura fueron, como suele suceder en estos casos, complejas y multifacéticas. La presión de la fama, las agendas apretadas, las diferencias personales y la necesidad de crecer individualmente pueden haber contribuido a la separación. Sin embargo, hoy les traigo una noticia que podría cambiarlo todo. Una noticia que ha revolucionado las redes sociales, que ha llenado de esperanza los corazones de miles de fans y que, si es verdad, podría significar un nuevo comienzo para Kerem y Hande. ¿De qué estoy hablando? Pues de una supuesta confesión de Kerem, una declaración de amor que, según dicen, lo cambiará todo. La noticia ha corrido como la pólvora, alimentando las fantasías y los deseos de todos aquellos que anhelan verlos juntos de nuevo. Y digo supuesta porque, como siempre, hay que tomar estas noticias con cautela. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan a la velocidad de la luz y a veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. Pero la fuente de esta información es bastante fiable y además, la reacción de los fans en las redes sociales ha sido tan intensa que creo que vale la pena analizarla con detenimiento. No podemos simplemente ignorar el fervor que se ha desatado, la energía que se ha generado en torno a esta posible reconciliación. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis en profundidad de sus series y películas favoritas y, por supuesto, mucho amor y buena energía. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos con la noticia bomba. Prepárense para lo que viene porque esto es fuerte. Según varios medios turcos y cuentas de fans especializadas en Kerem y Hande, el actor habría hecho una emotiva confesión sobre sus sentimientos hacia Hande durante una reciente entrevista. Al parecer, Kerem habría reconocido que la ruptura con Hande fue un error, que la echa de menos cada día y que está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarla. Las fuentes aseguran que la entrevista fue realizada en un ambiente íntimo y relajado, lo que permitió a
Kerem abrir su corazón y expresar sus verdaderos sentimientos. Imagínense la escena. Kerem con la voz entrecortada, confesando su amor por Hande ante las cámaras. Sería un momento épico. Y lo más sorprendente de todo es que, según dicen, Kerem habría utilizado palabras muy fuertes y emotivas para describir sus sentimientos. Habría dicho que Hande es la mujer de su vida, que nunca ha amado a nadie como la ama a ella y que está dispuesto a luchar por su amor contra viento y marea. Se habla de una declaración apasionada y sincera, llena de arrepentimiento y esperanza. Por supuesto, la entrevista completa aún no ha sido publicada y solo tenemos acceso a algunos fragmentos y rumores. Pero la información que ha trascendido es suficiente para hacernos soñar con una posible reconciliación. Imagínense a Kerem y Hande juntos de nuevo, más enamorados que nunca. Sería un final feliz de cuento de hadas, un final que muchos de nosotros llevamos esperando desde que se separaron. Sería la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la fama y la distancia. Pero como dije antes, hay que ser cautelosos. No podemos dar por sentado que esta confesión es real hasta que veamos la entrevista completa y tengamos la confirmación oficial. Además, incluso si Kerem ha confesado sus sentimientos, eso no significa necesariamente que Hande vaya a corresponderle. Después de todo, la ruptura fue dolorosa y Hande también necesita tiempo para sanar y decidir qué es lo que quiere. No podemos presionar a Hande para que tome una decisión, debemos respetar su espacio y su proceso. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en este caso creo que hay razones para ser optimistas. En primer lugar, la química entre Kerem y Hande es innegable. Incluso después de la ruptura, se han seguido viendo en algunos eventos públicos y la tensión entre ellos era palpable. Se notaba que todavía había sentimientos fuertes, que la llama del amor no se había extinguido por completo. Sus miradas seguían teniendo esa chispa, esa conexión que los hacía únicos. En segundo lugar, Kerem y Hande son dos personas muy maduras y profesionales. Han sabido separar su vida personal de su trabajo y han seguido manteniendo una relación cordial y respetuosa. Esto demuestra que a pesar de la ruptura, siguen valorándose y respetándose mutuamente. Han demostrado que pueden trabajar juntos sin dejar que sus problemas personales interfieran. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que el amor verdadero nunca muere. A veces necesita un tiempo para respirar, para reinventarse, para volver con más fuerza. Y creo que este podría ser el caso de Kerem y Hande. Quizás la distancia y el tiempo les han servido para darse cuenta de lo mucho que se quieren y de lo importante que son el uno para el otro. Quizás la separación les ha permitido madurar individualmente y fortalecer su amor. Pero, ¿qué opina Hande de todo esto? Esa es la gran pregunta. Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública sobre la supuesta confesión de Kerem. Se ha mantenido discreta y reservada, como de costumbre. Pero sus fans han estado analizando cada uno de sus movimientos en las redes sociales en busca de alguna pista, de alguna señal que indique cómo se siente realmente. Cada like, cada comentario, cada publicación es analizada con lupa en busca de alguna pista. Y aunque no hay nada confirmado, algunos creen haber encontrado indicios de que Hande también podría estar sintiendo algo por Kerem. Han señalado que la actriz ha estado compartiendo canciones románticas en sus historias de Instagram, que ha estado usando ropa que le recuerda a Kerem y que ha estado siguiendo de cerca las noticias sobre la supuesta confesión. También se ha rumoreado que ha estado hablando con amigos cercanos sobre sus sentimientos por Kerem. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena muy fuerte. Hay una energía palpable en el aire, una sensación de que algo importante está a punto de suceder. La esperanza está en el aire y los fans están conteniendo el aliento esperando una confirmación. Pero volviendo a la confesión de Kerem, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Como mencioné antes, solo tenemos acceso a algunos fragmentos y rumores. Pero según las fuentes, Kerem habría hablado de lo mucho que admira a Hande como persona y como actriz. Habría dicho que ella es una mujer inteligente, talentosa, hermosa y con un gran corazón. También habría reconocido que la ruptura fue un error, que se arrepiente de haberla dejado ir y que está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarla. Además, Kerem habría hablado de la importancia que tuvo Hande en su vida. Habría dicho que ella lo ayudó a crecer como persona, que lo inspiró a ser mejor y que le enseñó el verdadero significado del amor.
También habría reconocido que extraña sus risas, sus abrazos, sus besos y sobre todo su compañía. Se dice que la entrevista fue un torrente de emociones, una confesión sincera y desgarradora. Y lo más emotivo de todo es que, según dicen, Kerem habría terminado su confesión con una declaración de amor directa y sincera. Habría dicho algo así como: Hande, te amo más que a nada en el mundo. Eres la mujer de mi vida y no puedo imaginar mi futuro sin ti. Por favor, dame una segunda oportunidad. Estas palabras, si son ciertas, resonarán en el corazón de Hande y podrían ser la clave para una reconciliación. Imagínense la reacción de Hande al escuchar estas palabras. Sería un momento mágico. Pero como dije antes, hay que ser cautelosos y esperar a ver la entrevista completa antes de sacar conclusiones precipitadas. No podemos dejar que la emoción nos ciegue, debemos ser realistas y esperar la confirmación oficial. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con una posible reconciliación. Podemos seguir imaginando a Kerem y Hande juntos de nuevo, más felices que nunca. Y podemos seguir apoyándolos y enviándoles todo nuestro amor y energía positiva. No perdamos la esperanza y sigamos creyendo en el amor verdadero. Porque al final, el amor es lo que importa. Y cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo siempre encuentra la manera de unirlas. Así que no perdamos la esperanza y sigamos creyendo en el amor verdadero. El destino podría tener un final feliz reservado para ellos. Y hablando de amor verdadero, quiero recordarles que no se olviden de amar a sus seres queridos, de expresar sus sentimientos y de valorar cada momento que tienen juntos. La vida es corta y nunca sabemos lo que puede pasar mañana. Así que no tengan miedo de amar, de reír, de soñar y de ser felices. El amor es el motor que mueve el mundo y debemos cultivarlo en todas sus formas. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez más. Espero haberlos mantenido entretenidos y emocionados con esta noticia bomba. En resumen, hoy hemos hablado de la supuesta confesión de amor de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, una noticia que ha revolucionado las redes sociales y que ha llenado de esperanza los corazones de miles de fans. Hemos analizado los rumores, hemos especulado sobre la posible reacción de Hande y hemos recordado la importancia de creer en el amor verdadero. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor puede ser complicado pero también hermoso y que nunca debemos renunciar a la esperanza. Espero que esta información haya sido de su agrado y les haya dado algo en qué pensar. La relación entre Kerem y Hande siempre será un tema fascinante y seguiremos de cerca cualquier novedad que surja al respecto. Estaremos atentos a la publicación de la entrevista y les mantendremos informados de cualquier actualización. Quiero agradecerles de todo corazón por su apoyo constante y por estar siempre ahí. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Son lo mejor de mi canal y me siento muy afortunado de tenerlos como suscriptores. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la supuesta confesión de Kerem? ¿Creen que Hande debería darle una segunda oportunidad? ¿Son fans de esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero saber qué sienten, cuáles son sus esperanzas y si creen en una reconciliación. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Tendré muchas más noticias del mundo del espectáculo, análisis en profundidad de sus series y películas favoritas y por supuesto, mucho amor y buena energía. Los espero. Próximamente tendremos más análisis sobre sus series favoritas, entrevistas exclusivas y mucha diversión. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Cuídense mucho y no olviden sonreír. Adiós. Recuerden que la vida es un regalo y debemos aprovechar cada momento. Nos vemos pronto.